El mensaje inesperado. Luis había tenido un día agotador en el trabajo. Los constantes correos, las llamadas, los interminables informes, todo le había dejado una sensación de cansancio profundo. Lo único que quería era llegar a casa, quitarse la corbata y relajarse en el sillón, sin tener que pensar en nada más. Sin embargo, al entrar al apartamento, la atmósfera estaba cargada de una tensión que no lograba comprender. Marisela no estaba en la sala como de costumbre, leyendo o viendo televisión. Solo el eco de los pisos de madera crujía bajo sus pies mientras él avanzaba por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y a través de la rendija, vio la silueta de su esposa organizando algo en su escritorio. ¿Estás bien?, preguntó Luis, aunque su voz sonaba cansada. Marisela levantó la vista, con una sonrisa ligeramente forzada. Y sí, todo en orden, respondió rápidamente, aunque Luis notó algo extraño en su tono. Como si estuviera escondiendo algo. Él asintió, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Caminó hacia la cocina, donde dejó su bolso y comenzó a prepararse algo de cenar. Durante unos minutos, el sonido de los utensilios chocando contra los platos llenó el espacio, hasta que algo inesperado lo hizo detenerse. El sonido del teléfono móvil de Marisela vibrando sobre la mesa le llamó la atención. No era común que él se fijara en el teléfono de su esposa, pero esa noche, una curiosidad inquietante lo invadió. Al principio pensó que era una llamada de trabajo o un mensaje banal, pero luego vio la notificación en la pantalla: Enrique. Luis no pudo evitar preguntarse quién era ese tal Enrique. Sin pensarlo mucho, Luis avanzó hasta la mesa, alargando la mano hacia el teléfono de Marisela. Al deslizar la pantalla, se encontró con un mensaje claro y directo. Enrique, te espero en casa, cariño. ¿Sabes que no puedo esperar más? ¿Me extrañaste? Luis sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. El corazón le dio un vuelco. No podía creer lo que estaba leyendo. Se quedó paralizado un par de segundos, sosteniendo el teléfono entre las manos, mientras las palabras le daban vueltas en la cabeza. Cariño, en casa, ¿de qué está hablando?, pensó. De repente, la realidad parecía desmoronarse a su alrededor. Marisela apareció en la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. Al verla, Luis disimuló, dejando el teléfono rápidamente sobre la mesa, como si no hubiera sucedido nada. ¿Todo bien?, le preguntó Marisela, pero su tono sonó tan artificial como su sonrisa. Luis notó cómo sus ojos evitaban los suyos, y eso lo hizo sentir aún más incómodo. Sí, claro, respondió con rapidez, sin querer parecer desconfiado. Pero en su mente, la bomba había explotado. Cada palabra, cada letra en ese mensaje, se repetía como un eco ensordecedor. No podía ignorarlo. Esa noche, Luis no cenó. No pudo dejar de pensar en el mensaje. Estaba tan confuso, tan perdido en sus pensamientos, que ni siquiera escuchaba los pasos de Marisela moviéndose por la casa. Estaba atrapado en la paranoia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué hacía Marisela con ese tal Enrique? Lo peor de todo era que, al mirar el teléfono nuevamente, Luis vio más mensajes. Frases que no dejaban lugar a dudas. Marisela estaba teniendo una aventura, y ese Enrique no era un amigo como ella le había dicho. Era mucho más que eso. Luis no podía dejar de preguntarse por qué no lo había visto antes. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Cuántos secretos le ocultaba su esposa? Todo aquello era demasiado para procesarlo en una sola noche. Tenía que confrontarla, pero, ¿cómo? La sorpresa, el miedo y la ira se entremezclaban dentro de él. Se levantó de la silla, mirando el teléfono una vez más. Luego, sintió la necesidad de seguir buscando más pistas, más evidencias. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si no podía manejar la verdad? En ese momento, Marisela entró al salón y se sentó junto a él. Su respiración era superficial, casi como si estuviera esperando que él hablara. Pero Luis no lo hizo. Estaba atrapado en su propia tormenta interna. Sin decir una palabra, se levantó y salió de la habitación, dejando a Marisela con la sensación de que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué.
Luis no sabía si debía esperar a que todo se revelara por sí mismo o si debía enfrentarse a Marisela de inmediato. Pero, mientras el reloj marcaba las horas, una pregunta lo carcomía: ¿cuánto tiempo más podría seguir viviendo en la ignorancia? La desconfianza crece. La noche se deslizaba lentamente, y Luis no podía encontrar descanso. Había dado vueltas en la cama una y otra vez, intentando que el sueño lo tomara, pero sus pensamientos eran como un torrente imparable. Enrique. Ese nombre, ese mensaje. Estaba presente en cada rincón de su mente, sin dejar espacio para nada más. Marisela dormía a su lado, ajena a la tormenta interna que lo consumía. Cada vez que la miraba, veía algo diferente. Su rostro, que alguna vez le había transmitido paz, ahora parecía una máscara vacía. El silencio de la habitación se sentía denso, opresivo, como si algo muy grande estuviera a punto de estallar. No podía esperar más. Luis se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la sala. Allí, la luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro tenso. Sin saber exactamente por qué, buscó su teléfono móvil, el que había dejado sobre la mesa, y lo miró nuevamente. El mensaje de Enrique seguía ahí, en la pantalla, como una prueba irrefutable. No podía dejar de pensar en las palabras que leían como una sentencia. El sonido de los pasos de Marisela lo sacó de sus pensamientos. La puerta de la habitación se cerró con un susurro, y minutos después, ella apareció en la sala, aún envuelta en su bata de seda, con una expresión que intentaba ser casual. Luis, ¿por qué estás despierto?, preguntó, como si nada hubiera sucedido, como si el peso de lo que él había descubierto no existiera. Luis no respondió de inmediato. El dolor y la rabia lo embargaban, pero sabía que no podía mostrarlo aún. Tenía que obtener más respuestas, más pruebas. Algo en él le decía que no podía confiar solo en sus sospechas, aunque su corazón le gritara lo contrario. No puedo dormir, respondió finalmente, sin mirarla directamente. No quería que ella supiera cuánto lo estaba afectando, al menos no aún. Marisela se acercó a él, con una sonrisa que intentaba disimular la incomodidad. ¿Te pasa algo?, preguntó, tocando su hombro, como si esa simple caricia fuera suficiente para borrar toda la distancia que ahora sentía entre ellos. Luis hizo una pausa, y aunque sus labios estaban sellados, su mente no paraba de hacer preguntas. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué lo ocultó tan bien? ¿Qué le vio a ese tal Enrique que no me vio a mí? Sin poder soportarlo más, Luis tomó su teléfono y lo deslizó hacia ella sin decir una palabra. El brillo de la pantalla iluminó los ojos de Marisela, y un leve temblor recorrió su cuerpo al ver el mensaje de Enrique. ¿Qué significa esto?, preguntó Luis, con la voz más baja de lo que quisiera, pero con la furia contenida a punto de estallar. Marisela se quedó en silencio, su rostro palideció al instante. Luis la observaba, buscando una respuesta en sus ojos, pero todo lo que vio fue miedo. Un miedo que nunca había visto en ella. Un miedo que solo se reflejaba en los ojos de alguien atrapado, expuesto. Luis, yo no sé qué decirte. No es lo que piensas. Marisela intentó disimular, pero sus palabras carecían de convicción. Luis sintió como el aire se le escapaba. Cada vez que ella hablaba, sus palabras se sentían más vacías, más manipuladoras. Él no es lo que piensas era la frase clásica, la que todas las personas usan cuando están atrapadas en una mentira. Pero algo dentro de él le decía que Marisela no era una mujer que se dejara atrapar tan fácilmente. Entonces, ¿qué es?, la interrumpió, sin dejarla continuar. ¿Me lo vas a seguir ocultando? Dime, Marisela, ¿quién es ese tal Enrique? Marisela titubeó. Podía ver cómo la mentira se le atoraba en la garganta, como su mente trataba de encontrar una excusa. Pero al final, se limitó a mirar a Luis con los ojos llenos de miedo y algo más. ¿Era arrepentimiento? ¿O quizás solo estaba preocupada por las consecuencias? Luis susurró, tomando un paso atrás. Es solo alguien con quien me siento bien. No es como tú lo estás viendo. No es nada serio. La voz de Marisela se rompió al final, como si estuviera buscando algo que le diera fuerza para seguir mintiendo. Pero Luis ya no creía en sus palabras.
la confusión y el dolor se transformaron en desconfianza pura. Algo se rompió dentro de él, como una cuerda tirada demasiado lejos. No me mientas, Marisela. Luis se levantó de la silla, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. ¿Tú crees que soy tonto? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí? Marisela intentó acercarse, pero Luis dio un paso atrás, como si el contacto físico fuera un riesgo que no estaba dispuesto a tomar. Luis, por favor, ella suplicó, pero él la interrumpió. No me toques. No quiero escucharte más. Y dijo con firmeza, su voz cargada de furia contenida. Marisela lo miró, los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener más. Ella sabía que había cruzado un límite, pero al mismo tiempo, parecía que esperaba que él la perdonara, como siempre lo había hecho. Como si su amor pudiera curarlo todo. Luis no sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o decepción. O si era la combinación de todas esas emociones. Lo único que sabía era que algo se había roto en él, algo que ya no podría repararse fácilmente. A lo lejos, las palabras de Enrique seguían resonando en su cabeza. Te espero en casa. Esas palabras lo habían marcado de una manera que no podía borrar. Luis se giró hacia la puerta, sin mirar atrás. No sabía qué haría a continuación, pero tenía claro que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. La desconfianza ya había echado raíces, y todo lo que había construido con Marisela comenzaba a desmoronarse, una pieza a la vez. El primer encuentro. Luis pasó los días siguientes envuelto en una nube de emociones encontradas. Aunque intentó mantener una fachada de normalidad, su mente no podía apartarse de las preguntas que lo atormentaban. Enrique. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué Marisela lo había traído a su vida, ocultándolo tan hábilmente? La desconfianza no solo creció, sino que se transformó en una obsesión. Quería respuestas, y sabía que solo una confrontación directa podría dárselas. El jueves por la tarde, después de semanas de incertidumbre, Luis decidió que era momento de actuar. Marisela se había mantenido distante, su comportamiento había sido aún más evasivo. Cada vez que él la miraba, veía una versión de ella que no conocía. Y esa versión de Marisela no era la mujer que él había amado durante años. La oportunidad llegó cuando Marisela le mencionó que tendría que ir a una reunión de trabajo ese fin de semana. Luis sabía que no era casualidad. Sabía que este sería el momento perfecto para enfrentarse cara a cara con la verdad. Algo dentro de él le decía que esa era la ocasión para conocer finalmente a Enrique. Esa noche, cuando Marisela salió para su reunión, Luis decidió seguirla. No podía quedarse esperando en casa sin saber a dónde iba, ni qué estaba haciendo. Necesitaba saber si lo que sospechaba era cierto. El teléfono de Marisela había dejado de vibrar hace una hora, pero él lo sabía, tarde o temprano, Enrique estaría allí, en algún lugar donde Luis pudiera verlo. Con el corazón latiendo acelerado, Luis se metió al coche. Era una acción impulsiva, pero ya no podía pensar racionalmente. La desconfianza se había apoderado de él, y no podía descansar hasta ver la verdad con sus propios ojos. La ciudad parecía más fría esa noche. El aire estaba cargado de tensión, y cada semáforo que pasaba le hacía sentir que algo importante estaba por suceder. Marisela condujo por las calles de la ciudad, y Luis, manteniéndose a una distancia segura, la siguió sin hacer ruido. No podía fallar, no podía dejar que ella sospechara nada. Después de varios giros, Marisela se detuvo frente a un elegante restaurante. La luz tenue del lugar proyectaba sombras misteriosas, pero había algo en el aire que hizo que Luis se detuviera en seco. Sabía que Enrique estaba cerca. La mujer que amaba, su esposa, estaba a punto de encontrarse con el hombre con el que había estado engañándolo todo este tiempo. Luis estacionó su coche unos metros más allá y esperó, observando desde el espejo retrovisor. Marisela bajó del coche, y justo cuando Luis pensó que iba a entrar al restaurante, vio a un hombre acercarse. No pudo ver bien su rostro, pero su postura, la manera en que caminaba, la seguridad en su paso, le hicieron reconocerlo al instante. Enrique. Era alto, de cabello oscuro y bien cuidado, con una mirada intensa que parecía saber lo que quería en todo momento.
Luis sintió un nudo en el estómago al ver cómo él se acercaba a Marisela con una sonrisa segura, como si no hubiera ningún secreto entre ellos. Marisela, por su parte, sonrió al verlo, pero esa sonrisa no era de bienvenida. Era la sonrisa de alguien que se encuentra con una vieja amistad, con un deseo oculto, con alguien que lo sabe todo. Luis apretó las manos sobre el volante. El dolor en su pecho se intensificaba a cada segundo. Quería salir del coche, enfrentarse a ellos, gritarles, pero algo lo retenía. La rabia y la impotencia lo consumían, pero necesitaba respuestas. No iba a arruinarlo todo sin entender lo que pasaba en la cabeza de su esposa. Tenía que escuchar sus palabras, ver cómo se comportaban. Necesitaba saber la magnitud de su traición. Marisela y Enrique entraron al restaurante, y Luis, con los dientes apretados, siguió su camino en silencio. Se estacionó en un par de calles más adelante y caminó a paso firme, con la sensación de que cada paso lo acercaba más a la verdad. Se paró frente a una ventana del restaurante, desde donde podía verlos claramente, pero ellos no lo podían ver a él. El restaurante estaba elegantemente decorado, con luces suaves que iluminaban la escena de una manera casi romántica. Luis observó cómo Marisela se sentaba frente a Enrique, y la química entre ellos era palpable. No solo era evidente la cercanía física, sino también cómo sus gestos eran relajados, como las palabras entre ellos fluían con naturalidad. No había barreras. Lo peor llegó cuando Marisela, al ver el menú, tocó la mano de Enrique de manera cariñosa. Fue un gesto tan casual, tan lleno de complicidad, que Luis sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo había llegado a este punto? No pudo evitar escuchar la conversación desde su lugar, a través de la ventana. La voz de Marisela se alzó un poco, pero aún alcanzaba a escucharla. Y este fin de semana ha sido tan difícil, decía Marisela con una expresión melancólica. Luis sigue tan distante. No sé cómo hacer para que las cosas cambien. Enrique, con una sonrisa burlona, respondió. Y no te preocupes, cariño. No tienes que lidiar con eso. Lo que realmente importa es lo que sentimos tú y yo. Esa es la verdad, y eso es lo único que importa. Luis sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Enrique fueron como un golpe directo al corazón. Lo que realmente importa es lo que sentimos tú y yo. No solo era una traición física, sino emocional, y lo peor de todo es que Marisela lo había aceptado como parte de su vida. En ese momento, todo se volvió claro para Luis. Marisela ya no era la mujer que él conocía. Había algo oscuro en ella que él nunca había sospechado. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo pudo hacerle esto a su familia, a su amor? Luis no podía quedarse allí por más tiempo. Su cuerpo se movió en dirección opuesta al restaurante, buscando una salida, una forma de escapar de la realidad que acababa de presenciar. Pero a medida que caminaba, una sola pregunta lo atormentaba: ¿de qué era capaz Marisela ahora? La confrontación. El lunes amaneció gris, como si el cielo compartiera la angustia de Luis. Desde el momento en que regresó a su casa la noche anterior, su mente había estado en un torbellino de emociones: furia, dolor, tristeza, traición. La visión de Marisela y Enrique, tan cercanos, tan cómplices, se repetía una y otra vez en su cabeza. Ya no podía seguir ignorando lo que sabía en lo más profundo de su ser. Su esposa lo había traicionado, no solo con su cuerpo, sino con su corazón. Esa mañana, mientras Marisela se alistaba para ir a trabajar, Luis la observaba en silencio desde el comedor. Ella no sabía que él lo sabía todo. Su tranquilidad, su aparente indiferencia ante la situación, lo molestaba más que nunca. Marisela se movía por la casa con una calma inquietante, como si nada hubiera cambiado, como si el peso de la verdad no la estuviera aplastando por dentro. El desayuno estuvo envuelto en una tensión palpable. Luis no podía concentrarse en lo que ella decía. Sus palabras le parecían vacías, lejanas. Todo lo que él quería en ese momento era gritar, pero se obligó a guardar silencio, a esperar. Sabía que la confrontación estaba cerca, y el momento perfecto llegaría pronto. Cuando Marisela terminó de comer y se levantó para tomar su bolso, Luis la detuvo con una mirada penetrante. Marisela, que hasta ese momento había estado distraída, sintió un escalofrío al notar la intensidad en los ojos de su esposo.
Su sonrisa nerviosa comenzó a desvanecerse. Si necesitamos hablar, dijo Luis, su voz firme, pero contenía una rabia contenida que se sentía en el aire. Marisela titubeó, su rostro palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. ¿De qué hablas, Luis? ¿Qué pasa?, preguntó, sabiendo perfectamente de qué se trataba, pero tratando de disimular. Luis no respondió de inmediato. En su mente, las palabras que había preparado durante todo el fin de semana parecían evaporarse. Era como si cada frase, cada reproche, se desvaneciera en el aire. Solo quedaba la sensación de traición, el dolor punzante que lo atravesaba. Sé todo, Marisela. Sé lo que has estado haciendo, con quién. No puedes seguir mintiéndome. Ya no puedo ignorarlo. Su voz tembló al final de la frase, pero no por debilidad, sino por la emoción contenida que había acumulado. Marisela dio un paso atrás, el color en su rostro desapareciendo por completo. Sus labios se abrieron, pero no salía palabra alguna. Su mirada pasó de la incredulidad a la culpabilidad, y luego, algo que Luis no esperaba, la evasión. Luis, no sé de qué hablas, respondió, y su voz sonó más frágil de lo que le habría gustado. Luis se levantó de la mesa y dio un paso hacia ella, acercándose, hasta quedar casi frente a frente. La distancia entre ellos nunca había sido tan amplia. No solo física, sino emocional. La mujer que había amado durante años, aquella que le había prometido ser su compañera para siempre, ahora se desmoronaba ante sus ojos. No me mientas, Marisela. Vi todo. Te vi con él. Enrique. Sé lo que haces. Sé lo que compartes con él. Y lo peor de todo es que me mirabas a los ojos y me mentías, mientras me decías que todo estaba bien. ¿Cómo pudiste? Su voz subió de tono, pero aún se mantenía controlada, como si el dolor fuera tan profundo que se manifestaba en una calma aterradora. Marisela parecía haber perdido el control, pero se negó a aceptar su culpabilidad. En su mente, la negación era su única salvación. Oh Luis, por favor, no es lo que piensas. Yo nunca quise que llegara a esto. No fue planeado. Las cosas entre nosotros, ella se interrumpió, buscando las palabras correctas, pero ninguna parecía suficiente. Luis la miró fijamente, sus ojos clavados en los de ella, buscando, exigiendo una explicación que ya no tenía valor. ¿Y qué cosas, Marisela? ¿Las mentiras? ¿La traición? ¿La forma en que me ocultaste tu vida? Eso es lo que quiero entender. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué él? Preguntó, sus palabras llenas de dolor y frustración. Marisela bajó la mirada, luchando por mantener las lágrimas a raya. No podía enfrentarlo, no podía mirarlo y decirle la verdad. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, y mucho menos para cómo había arruinado la confianza que Luis tenía en ella. Fue un error. Un error que no puedo deshacer, dijo finalmente, sus palabras apenas un susurro, cargadas de arrepentimiento. Luis se echó atrás, como si las palabras de Marisela fueran cuchillos afilados. Cada palabra que salía de su boca le hacía más difícil respirar. Un error. ¿Eso era todo? ¿Eso era lo único que ella tenía para ofrecerle después de todo lo que él había hecho por ella, después de todo lo que habían compartido? No lo puedo creer, Marisela. Todo lo que hemos construido, todo lo que éramos. No significan nada para ti, ¿verdad? Y preguntó, su voz quebrada, pero decidida. Sabía que lo que hacía en ese momento era necesario, aunque doliera. No podía seguir viviendo en esta mentira. Marisela finalmente levantó la vista, y por un momento, su mirada se encontró con la de Luis. En sus ojos ya no había indiferencia, sino una vulnerabilidad que él jamás había visto antes. Estaba rota, pero aún no estaba lista para asumir la magnitud de su traición. Y Luis, yo te amo. Pero, me equivoqué. Y sé que eso no tiene justificación. Sé que te fallé, y no sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer. Luis dio un paso atrás, sintiendo como su corazón se partía en 1000 pedazos.
¿Era demasiado tarde para salvar algo? No sé si puedo perdonarte, Marisela. No sé si quiero seguir en esto, dijo, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. Era como si todo lo que había creído en su vida se estuviera desmoronando ante él, y no sabía si quedaba algo que pudiera reconstruir. Marisela, desbordada por el dolor, dio un paso hacia él, pero Luis no la dejó acercarse más. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, sin más mentiras, sin más evasivas. Ambos se quedaron en silencio, como si el aire entre ellos estuviera cargado de la tristeza de un final inevitable. Luis miró a Marisela una última vez, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando atrás todo lo que alguna vez creyeron que era su vida juntos. El dolor de la verdad. Luis caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, cada paso resonando en su mente como un eco de la conversación que acababa de tener. La casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora le parecía ajena. El dolor en su pecho no cesaba, y la imagen de Marisela, llorando frente a él, trató de justificarse, lo perseguía como una sombra difícil de quitar. Pero lo que más le dolía no era la traición de Marisela, sino el hecho de que ahora sabía. Había estado viviendo en una mentira durante tanto tiempo, compartiendo momentos con una mujer que, mientras lo miraba a los ojos, ya no era la misma. La confianza, ese lazo invisible que une a las parejas, se había rasgado irremediablemente. Era mediodía cuando regresó a su departamento. Había pasado horas caminando sin pensar, sin querer enfrentarse a la realidad de su hogar, a las huellas de una vida que ahora se sentía ajena. Abrió la puerta y entró, sintiendo la pesadez en el aire. Todo parecía igual, las paredes, el sofá donde tantas veces se habían abrazado, la mesa donde habían compartido tantas cenas, ahora parecían pertenecer a una vida que no le pertenecía. La voz de Marisela, preguntándole si quería cenar o si podía ayudar con algo, ya no resonaba en ese espacio. Solo quedaba el vacío. En la mesa del comedor, el teléfono de Marisela permanecía allí, sobre la madera, como si estuviera esperando ser reclamado. Luis lo miró un momento, sintiendo un impulso de recogerlo, de revisar cada mensaje, cada notificación, como si pudiera obtener más respuestas. Pero en su interior sabía que eso solo lo haría sufrir más. Ya tenía suficiente dolor. Sin embargo, el teléfono seguía allí, como una tentación irresistible. Luis se acercó lentamente, y, con un suspiro de resignación, lo levantó. Al desbloquearlo, vio el mensaje que había cambiado todo, el mensaje que lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Allí, en la pantalla, estaban las palabras que su esposa le había enviado a Enrique: «Te espero esta noche, en nuestra casa. Necesito verte». La sensación de traición fue tan fuerte que por un momento no pudo respirar. Pero no era solo la simple evidencia de su infidelidad lo que lo destrozaba. Era la claridad de la verdad, la certeza de que todo lo que había vivido hasta ahora con Marisela era una farsa. «Te espero en nuestra casa». Esa frase lo atravesó como un cuchillo, haciéndole comprender que no solo su amor había sido una mentira, sino también su vida compartida. Luis se desplomó en la silla, el teléfono aún en sus manos, la pantalla iluminada frente a él. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera detenerlo. El amor que había sentido por Marisela parecía un espejismo lejano, una burbuja que ahora estallaba frente a sus ojos. ¿Cómo pudo haberle entregado tanto a alguien que lo había desechado de esa manera? ¿O por qué?, murmuró, sin esperar respuesta, a la nada. Las palabras flotaron en el aire, como una pregunta que nunca tendría respuesta. El dolor de la verdad era como una ola que lo arrastraba. Cada rincón de su hogar, cada objeto, cada recuerdo ahora le traía una ola de amargura. Ya no podía ver el futuro con Marisela, ya no podía imaginar su vida junto a ella. La mentira que ella había tejido lo había envuelto tanto que ahora todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Marisela apareció por la puerta poco después, como si nada hubiera cambiado. Luis la miró, y en ese momento, comprendió algo crucial: el amor no era suficiente. Nada lo sería. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No había más lugar para la mentira. Marisela se acercó lentamente, y aunque intentó sonreír, sus ojos delataban el miedo y la culpa que la consumían.
Luis la miró fijamente, sin emociones en su rostro. No había enojo, ni tristeza visible, solo un vacío profundo que no sabía cómo llenar. Oh Luis, sé que lo que hice está mal. Sé que te fallé. Pero, por favor, escucha, trató de explicarse, pero Luis la interrumpió con un gesto, como si no pudiera soportar ni una palabra más. Ya no importa, Marisela. Ya sé todo. Su voz sonó fría, distante. La rabia ya no lo consumía, solo quedaba un dolor profundo, el vacío de un amor que ya no existía. Marisela intentó acercarse a él, pero Luis la evitó, levantándose de la silla. ¿Cómo pudiste, Marisela? ¿Cómo pudiste mentirme tanto, hacerme creer que todo estaba bien mientras me ocultabas esta verdad? Y dijo, su voz quebrada por el dolor que sentía al ser confrontado por la evidencia de la traición. Marisela se quedó parada, incapaz de responder, incapaz de sostener la mirada de Luis. Sabía que ya nada podía hacer para salvar su matrimonio, que sus palabras ahora eran vacías. Todo lo que había prometido, todo lo que había sido, se desvaneció en ese instante. No sé si te das cuenta, pero me has destruido, Marisela. No sé si alguna vez podré perdonarte por lo que hiciste. Y tal vez, ni siquiera lo intente. La frase lo dejó en silencio. Luis miró la puerta, como si viera una salida, una manera de huir del dolor que lo ahogaba. Pero, en realidad, sabía que no había escapatoria. La verdad lo había atrapado, y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa revelación. Marisela dio un paso hacia él, sus lágrimas cayendo sin control. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La culpa la quemaba, pero no tenía forma de volver atrás. Había perdido a Luis, y en ese momento entendió que tal vez todo había terminado. Luis, por favor, susurró, pero él ya no la escuchaba. Sus ojos estaban vacíos, distantes. Había llegado al fin del camino. Luis, con el corazón roto, salió de la habitación sin una palabra más. Sabía que no podía continuar con ella, que ya no había espacio para el perdón. El amor que había sido tan grande ahora se sentía como una sombra lejana. La verdad, aunque dolorosa, era su única compañera. La decisión de Luis. Luis no pudo dormir. La noche lo devoraba, el reloj marcaba las horas mientras su mente, como una rueda de hámster, daba vueltas interminables. Las palabras de Marisela, sus promesas, sus disculpas, todo se había vuelto ruido. El dolor en su pecho no cedía, por más que trataba de desconectarse de todo, su mente lo arrastraba de nuevo al abismo de la traición. Se levantó de la cama, la habitación aún en penumbra, y caminó hasta la ventana. Miró hacia la ciudad iluminada, pero nada parecía tener sentido. Había pasado toda su vida creyendo en su relación con Marisela, construyendo sueños juntos, compartiendo momentos que ahora sentía como falsos. ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? No sabía si su enojo era más grande que su dolor, o si la mezcla de ambos lo estaba consumiendo por igual. Las imágenes de Marisela, llorando y suplicando por su perdón, se entrelazaban con el recuerdo del hombre que había invadido su vida y su hogar, el amante de su esposa. El odio hacia él no era tan fuerte como el vacío que sentía por todo lo que había ocurrido. Luis ya no podía ignorar lo evidente, la confianza que había puesto en Marisela estaba rota. Y eso no era algo que pudiera repararse con palabras. La traición era un veneno, y ella lo había inoculado en su corazón. Decidió que necesitaba tiempo para pensar, tiempo para decidir qué hacer con su vida. Las respuestas no llegarían a la mañana siguiente, no podía apresurarse. Pero en su interior sabía que algo debía cambiar, algo debía terminarse. Ya no podía seguir siendo el hombre que vivía en las mentiras de su esposa. Esa misma noche, Marisela no durmió en la cama. Luis la encontró sentada en el sofá al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando él la miró, no hubo palabras. No hubo reproches, ni acusaciones. Solo un espacio abrumadoramente denso de silencio que los rodeaba como un muro invisible. Luis, susurró Marisela, intentando romper la tensión en el aire, pero él no la miró. No podía mirarla sin sentir ese nudo en el estómago que se iba haciendo más fuerte a medida que el tiempo pasaba. Necesito tiempo, Marisela. Y dijo él, su voz fría, casi distante.
no se giró hacia ella. Su mente estaba ocupada en una sola pregunta: ¿qué haría ahora? Marisela se levantó, dio 2 pasos hacia él, pero se detuvo al ver que Luis no se movía. Sintió una punzada en el pecho al ver cómo él se alejaba emocionalmente de ella, algo que no había ocurrido ni siquiera cuando las cosas estaban tensas entre ellos. Ahora parecía un desconocido, una persona con la que compartió un pasado, pero que ya no estaba dispuesto a arriesgar su futuro. Luis, por favor, no te vayas así, imploró ella, su voz quebrada. Pero Luis ya no podía escucharla. Su mente estaba clara, el amor que había sentido ya no existía. Fue esa misma mañana cuando tomó la decisión. Fue en el café que ambos solían compartir por las mañanas, en la misma mesa donde él le contaba sus planes para el futuro. Ahora, el silencio entre ellos era ensordecedor, y no necesitaba más respuestas para saber lo que debía hacer. Marisela lo miraba, intentando comprender la frialdad en su rostro. La tristeza de sus ojos era palpable, pero Luis ya no sentía compasión. El dolor había invadido cada rincón de su ser, pero el verdadero golpe había sido darse cuenta de que su amor por ella ya no era suficiente para perdonarla. No sé si puedo seguir, Luis finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. No sé si puedo perdonarte. Marisela abrió los ojos como platos, como si esas palabras la golpearan físicamente. Se levantó y se acercó lentamente, intentando tomar su mano, pero Luis la apartó. Que es demasiado tarde, Marisela. Lo que hiciste, lo que me hiciste, no se olvida. Sus palabras eran un balazo directo al corazón de ella, pero Luis ya no tenía miedo. El miedo lo había dejado en el momento en que decidió enfrentar la verdad. Ya no puedo seguir aquí. Marisela cayó de rodillas, y el llanto comenzó a desbordarse nuevamente, pero Luis no se movió. En ese instante, él comprendió que el amor no lo era todo. A veces, el respeto y la confianza valen más que cualquier sentimiento. Había entregado su alma a una mujer que lo había traicionado, y aunque aún la amaba de una manera que le resultaba difícil de comprender, el dolor ya no le permitiría seguir. Y Luis, por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar, pero las palabras de Marisela se desvanecieron en el aire, porque Luis ya había tomado su decisión. Se levantó, tomó sus cosas, y mientras ella lo observaba entre sollozos, él simplemente la miró una última vez, con los ojos llenos de tristeza, pero también de resolución. Ya no hay nada que salvar, Marisela. Lo siento, pero no puedo quedarme más tiempo en esta mentira. Con esas palabras, Luis cerró la puerta detrás de él, dejando a Marisela atrapada en su propio caos. Mientras caminaba por la calle, sentía un peso enorme en su pecho, pero también algo que jamás había sentido: libertad. La decisión estaba tomada. Luis sabía que no podría borrar lo ocurrido de su vida, pero al menos podría recuperar su dignidad, aunque le costara. La venganza del dolor. El sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas de la habitación cuando Luis se despertó, pero no estaba solo en sus pensamientos. El peso de la decisión que había tomado el día anterior lo seguía martillando, como un eco interminable. Había cerrado la puerta de su casa, pero también había cerrado la puerta a su propio corazón. El dolor de la traición seguía allí, fresco y punzante, pero ahora lo veía desde una perspectiva diferente. La venganza no sería un acto de rabia, sino de justicia. Al principio pensó que el tiempo sanaría las heridas, que el dolor se desvanecería con los días, pero estaba equivocado. Cada día que pasaba, la imagen de Marisela con su amante se le clavaba más hondo. No podía dejar de imaginar cómo había sido todo, cómo ella había permitido que un extraño entrara en su vida, en su cama, mientras él estaba en la suya, creyendo que su matrimonio era invulnerable. Lo peor de todo no era el engaño en sí mismo, sino el hecho de que Marisela nunca le había mostrado el verdadero rostro de sus deseos. Había preferido callar, engañar y jugar con los sentimientos de Luis sin la más mínima consideración. Eso lo carcomía por dentro, lo transformaba en alguien diferente, y por primera vez en mucho tiempo, Luis dejó de ser la víctima para convertirse en el hombre que tomaría el control de su propia vida. Si ella me rompió el corazón, no voy a dejar que se quede con la última palabra, pensó Luis mientras tomaba el teléfono en la cocina. Su mirada fija y decidida reflejaba una furia contenida, una mezcla de resentimiento y desesperación que lo empujaba a actuar.
Marcó un número que nunca pensó que tendría que llamar, la amiga de Marisela. La voz del otro lado del teléfono lo sorprendió, pero Luis no dudó ni por un segundo. Sabía que podía confiar en ella, al menos para lo que él necesitaba. Quería que supiera la verdad. Quería que ella, al igual que él, entendiera lo que había sucedido, porque si había alguien en la vida de Marisela que pudiera hacerle entender el daño que había causado, era ella. «Hola, ¿quién habla?», contestó la voz de Mariana, nerviosa, como si supiera que lo que venía sería una bomba. «Soy Luis, el esposo de Marisela». La voz de Luis sonó grave, calculada, sin rastro de emociones evidentes. Quería que la conversación fuera fría, distante. Que sintiera lo que él estaba sintiendo. Un silencio incómodo se hizo presente, hasta que Mariana lo interrumpió. «¿Y Luis? ¿Qué pasa?» «No sé qué decir. Marisela me dijo que todo estaba bien entre ustedes». Luis se rió amargamente, un sonido que resonó en el auricular con una ironía brutal. «¿Todo estaba bien?», repitió. «¿Sabías que mi esposa me estaba engañando, Mariana? ¿Sabías que ella lo invitó a nuestra casa mientras yo estaba ahí?» El silencio volvió a instalarse, pero esta vez más pesado, más culpable. «Y Luis, no sé qué decir. Marisela me dijo que no significaba nada, que fue un error». Mariana tartamudeaba, tratando de defender a su amiga, pero Luis ya no estaba interesado en justificaciones. No se trata de si significaba algo o no. Se trata de lo que hizo. De lo que me hizo a mí. La voz de Luis temblaba ahora, pero no por emoción, sino por un sentimiento de furia contenida. «Quiero que sepa lo que ha hecho, que sienta el peso de su traición. Y tú me vas a ayudar a que eso pase». Mariana respiró profundamente. Ya no podía defender a Marisela, ya no podía callar más. Sabía que lo que Luis decía no solo era verdad, sino que era lo que todos evitaban ver. Marisela había sido egoísta, había destruido su matrimonio por un capricho, por un deseo sin importancia. Pero el daño que causó iba mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente Mariana, su tono más sereno, aunque con la conciencia de que, en algún nivel, ella misma había sido parte del silencio que rodeaba la infidelidad de Marisela. Luis sonrió, una sonrisa fría, llena de rabia. Ya sabía lo que iba a hacer. Él no iba a ser la víctima para siempre. Esta vez, la venganza sería envenenar lentamente el alma de su esposa, enfrentándola a la realidad de lo que había hecho, sin poder escapar. «Quiero que le digas que sabe la verdad, que no puede seguir viviendo en su mentira». Luis hizo una pausa. «Dile que voy a luchar por lo que me pertenece, por lo que me hicieron perder. Que no se va a salir con la suya». Mariana guardó silencio, procesando sus palabras, entendiendo lo que implicaba. Había una guerra en curso, y todos estaban atrapados en ella. Al día siguiente, Luis encontró a Marisela esperando en la puerta cuando regresó a la casa. Ella lo miró con esos ojos llenos de lágrimas, pidiendo perdón una vez más, pero Luis ya no podía escucharla. Su voz era dura, inquebrantable. «Marisela, quiero que sepas algo. No voy a quedarme callado». Las palabras que salieron de su boca fueron como un veneno para ella. «Voy a hacer que veas lo que has hecho. No voy a ser el hombre que perdona y olvida. No, Marisela. Ahora voy a ser el hombre que te enfrente a la verdad». Marisela, temblando, intentó acercarse, pero Luis la detuvo con una mano levantada. «No te acerques». Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Ya no te quiero. Y no tengo ninguna intención de seguir viviendo en este infierno». Luis dio media vuelta y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso levantarse de sus hombros. No había más lágrimas, no había más sufrimiento innecesario. El dolor seguía presente, sí, pero ahora era un fuego que lo impulsaba. Y, al igual que un cazador en busca de justicia, sabía que la venganza, aunque amarga, era necesaria. El colapso. El aire dentro de la casa se volvía cada vez más denso. Luis ya no sabía si era por el peso de la angustia o por la rabia que sentía cada vez que pensaba en Marisela, pero algo dentro de él se rompió cuando escuchó sus palabras aquella noche.
Ella había llegado al borde de la desesperación, rogándole una y otra vez que la perdonara. Pero la imagen de ella en la cama con otro hombre se repetía en su mente como una película que no podía detener. La ira crecía en su interior y, sin embargo, su cuerpo estaba agotado de tanto sufrimiento. Marisela lo miraba con ojos hinchados, sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de pura desesperación. Sabía que todo se le estaba yendo de las manos. La promesa de reconciliación se desvaneció con el último suspiro de esperanza que le quedaba. Luis ya no la veía de la misma manera. Y ella, más que nunca, sentía que se desmoronaba. Todo se ha acabado, pensaba Luis mientras miraba el rostro de Marisela, incapaz de sentir compasión. El tiempo de las excusas había terminado. La casa, que alguna vez fue el refugio de su amor, se sentía ahora como una celda, un espacio vacío donde los recuerdos se volvían más dolorosos con cada segundo. Esa noche, Luis decidió hacer lo que nunca pensó que haría. Ya no se trataba de una confrontación, de buscar una resolución tranquila. No. Esta vez, su sufrimiento exigía una reacción. Y su venganza, por fin, estaba a punto de dar frutos. ¿De verdad esperas que te perdone?, preguntó Luis, su voz áspera y baja. ¿Crees que después de todo lo que has hecho podríamos seguir siendo los mismos? No, Marisela. Eso no va a pasar. Marisela intentó acercarse, pero el rencor de Luis la detuvo. Había llegado al límite. El hombre que alguna vez la había amado con locura ahora la miraba como una extraña, como alguien incapaz de comprender lo que realmente había hecho. Yo te di todo, Luis. Marisela trató de explicarse, sus palabras entrecortadas. Te juro que fue un error. No sé qué me pasó, no sé por qué lo hice. Luis la interrumpió, su voz cargada de desprecio. No te hagas la víctima, Marisela. Gritó, sin poder contenerse más. Sabías lo que hacías. Sabías lo que pasaba cada vez que lo mirabas a él y sonreías. No tienes ni idea del daño que me has hecho. Estaba ahí, creyendo que era suficiente para ti, creyendo que mi amor te bastaba. Y todo el tiempo me mentías, me engañabas. Marisela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Luis nunca había hablado con tanta dureza, nunca la había mirado con tanta indiferencia. Sentía que se desmoronaba. No sabía cómo había llegado a ese punto, pero ahora ya no había vuelta atrás. La culpa la ahogaba, pero el daño ya estaba hecho. El teléfono de Luis vibró de repente, interrumpiendo la pesada atmósfera que los rodeaba. Lo miró con desconfianza antes de contestar. Era un mensaje que no esperaba. ¿Has tomado una decisión? He estado esperando para hablar contigo. ¿Dónde te encuentras? Necesito que me escuches. El nombre que apareció en la pantalla lo hizo estremecerse. Era Enrique, el amante de Marisela. La furia creció de inmediato. Ahora también él, pensó. No solo había sido engañado por su esposa, sino también por el hombre que había estado a su lado, compartiendo lo que le pertenecía. El vacío en su interior se transformó en un deseo feroz de venganza. Marisela, al ver su rostro endurecerse aún más, comprendió que algo no estaba bien. Luis no era el hombre que había conocido. Este hombre que estaba frente a ella parecía un extraño, un ser al que le había arrancado todo, y que ahora solo deseaba destruirla. Luis no contestó el mensaje de inmediato. En su lugar, apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, como si fuera una trampa mortal esperando a ser activada. El silencio entre ellos se alargaba, como una cuerda tensa, a punto de romperse. Luis no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Mariana, la amiga de Marisela, el día anterior. Ella había sido la última persona que había hablado con Marisela antes de la confrontación, y su rostro al enterarse de la verdad se había grabado en su memoria. Marisela observó a Luis, sus ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Sabía que no había forma de que pudiera salvar su matrimonio, que el hombre al que había traicionado ya no era el mismo. Pero, en su desesperación, intentó lo último que le quedaba. Luis, por favor, no me hagas esto. Yo te amo, te juro que lo hice porque estaba confundida. He cometido un error horrible, y no puedo vivir con él. Pero te juro que puedo cambiar.
Luis la miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Lo que te pasó no es un error, Marisela. Es la verdad. Y la verdad duele mucho más. De repente, la puerta de la casa se abrió. Alguien había llegado. Luis no se giró. Era Enrique. Marisela lo miró aterrada, mientras Luis, sin siquiera mirarlo, se levantó y caminó hacia la cocina. Ya basta, murmuró, mientras dejaba la casa detrás de él. Enrique entró en la sala, pero no pudo hacer nada. Marisela se desplomó en el sillón, incapaz de contener más las lágrimas. El hombre que había sido su esposo la había dejado. Ya no había vuelta atrás. La casa de los recuerdos ya no era más un hogar. Luis había decidido que su vida seguiría sin ella, que el dolor sería la llave que lo liberaría. Y mientras Marisela y Enrique quedaban atrapados en la red de mentiras que ella misma había tejido, Luis tomaba el control de su destino, caminando hacia una vida sin rencores, sin lágrimas. La libertad final. El amanecer llegó con una luz fría, filtrándose a través de las cortinas, iluminando la casa vacía de Luis. La calma parecía surrealista después de tantas semanas de caos emocional, de gritos, de promesas rotas, de traiciones. Todo lo que alguna vez había sido familiar ahora se sentía ajeno, como si ya no le perteneciera. La casa que una vez compartió con Marisela era ahora solo un recuerdo distante. Luis se encontraba en la sala, sentado en el mismo sofá donde tantas veces había reído, discutido y amado. Ahora, todo había cambiado. La persona que una vez lo había acompañado en su vida había dejado de existir para él. Marisela, con su culpa, sus lágrimas, sus arrepentimientos, ya no estaba allí para arrastrarlo hacia el pasado. Era temprano, y aún quedaban piezas por ordenar, pero Luis ya no sentía esa presión, esa necesidad de resolverlo todo. Algo dentro de él había cambiado definitivamente. Marisela no sabía qué hacer cuando despertó. El silencio que se sentía en la casa parecía inmenso. Luis no estaba allí, y aunque su rostro reflejaba la preocupación de que algo pudiera haberle sucedido, sabía que lo peor ya había pasado. Luis la había dejado. Pero esa sensación de vacío, de abandono, era lo único que quedaba. No solo había perdido su matrimonio, había perdido a la única persona que realmente la había amado. Intentó llamarlo una vez más. Luis, por favor, contéstame. Te lo ruego. No sé qué hacer sin ti. Pero al igual que los días anteriores, no hubo respuesta. Solo un sonido vacío en la línea. El hombre que alguna vez la sostuvo en sus peores momentos ya no quería saber nada más de ella. Y eso, más que su infidelidad, la estaba destrozando. Luis estaba en la oficina. Había dejado atrás la casa y, con ella, todo lo que representaba su vida anterior. Había hecho las paces con el hecho de que algunas cosas no tienen reparación. Su mundo ya no giraba en torno a Marisela, ni al dolor, ni al odio. Su vida seguía, y lo que sentía ahora era una libertad inquietante. No necesitaba buscar respuestas, no necesitaba justificar nada. Recibió un mensaje en su teléfono. Era de su hermana, Marta. ¿Cómo estás, hermano? He escuchado que decidiste mudarte. Creo que es lo mejor. Tú siempre has sido un hombre fuerte, y esto solo te hará más libre. El mensaje le causó un leve suspiro. La libertad. Era una palabra que ahora resonaba de manera diferente en su mente. La libertad no solo era no estar atado a Marisela, sino también dejar de ser prisionero de su propio dolor. Esa tarde, Luis salió de su oficina, dispuesto a cerrar un capítulo de su vida que ya no quería más. El día había sido largo, pero en su pecho, por primera vez, no había espacio para la angustia. Caminó hacia su coche con la sensación de que había comenzado una nueva vida, de que podía redibujar su futuro, un futuro que no estaba marcado por el rencor ni el miedo. Mientras conducía hacia su nuevo hogar, el sonido del motor lo acompañaba, y la ciudad seguía su ritmo alrededor de él, indiferente a su dolor, pero también indiferente a su renacimiento. Los semáforos cambiaban, la gente cruzaba las calles, y él sentía que, finalmente, las cosas comenzaban a encajar. Marisela lo observaba desde la ventana. Había seguido sus pasos, como una sombra que no podía desprenderse.
Pero lo que más la atormentaba era la visión de él alejarse de su vida sin mirar atrás, sin la mínima indicación de que la perdonaría. La culpabilidad la estaba devorando. Enrique le había insistido para que dejara a Luis en paz, para que se fuera con él. Pero ella ya no sabía qué hacer. Su propio corazón se había roto en 1000 pedazos. Cada vez que pensaba en Luis, veía al hombre que ella había destrozado con su traición, un hombre que ahora había decidido liberarse. Y esa libertad era lo único que podía ofrecerle, su distancia. Esa noche, Luis cenó solo, pero no estaba solo. La sensación de soledad ya no le pesaba como antes. Cuando terminó, se levantó, y por un momento, observó las luces de la ciudad que se encendían afuera. No había dolor, solo un extraño vacío, pero era el vacío de la paz, de una nueva oportunidad. Finalmente, estaba libre. Marisela, mientras tanto, había comenzado su propio viaje hacia la oscuridad. Ya no podía reparar lo que había destruido. Se dio cuenta de que la felicidad que pensaba que encontraría al lado de Enrique nunca llegaría, porque no podía escapar de sí misma, de lo que había hecho. Luis cerró los ojos esa noche con una paz que no había sentido en mucho tiempo. No tenía claro qué vendría, pero estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que su vida estaba, por fin, en sus manos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.